economista Rivera. Realmente Ecuador presenta una faz diferente al mundo. Sí, buenos días, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, un poco es las percepciones, la imagen que eventualmente se deba dar al resto del mundo tratando de atraer inversiones. Sin lugar a duda, el diagnóstico de la economía ecuatoriana casa adentro puede ser diametralmente diferente a lo que se expone en otros lares, ¿no? Sin lugar a duda, la situación del país no se ve absolutamente nada clara, en tanto y cuanto los indicadores fiscales no terminan de despegar. Las reformas estructurales profundas tienen un gran signo de interrogación, muchas de ellas por el costo político, por los conflictos sociales que eventualmente puedan acarrearse. Entonces eso sin lugar a duda abre un compás de espera y un escenario de incertidumbre donde la inversión privada particularmente está esperando mejores vientos para comenzar un proceso de inversión. Evidente que escapa los análisis de índices, de indicadores, y que es muy claro, Ecuador sigue viviendo de dinero prestado, el Estado ecuatoriano. Sí, yo creo que eso resume básicamente el modelo económico desde hace 12 años, ¿no? Un poco la apuesta a que el gran motor de la economía, en primer lugar, es del Estado, es el sector público, ¿no? Y se considera que el costo político de una reducción del tamaño del Estado es demasiado grande, demasiado fuerte, y consecuentemente se trata de posponer lo más posible un buen ajuste fiscal y gran ajuste fiscal, que es lo que necesita la economía ecuatoriana, y en ese sentido la posibilidad de haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que hace es abrir ciertas puertas de los mercados financieros internacionales, de los organismos multilaterales, para que tratar de ir renegociando créditos, tratar de refinanciar otro tipo de deudas y conseguir otros empréstitos para evitar lo más posible el ajuste. ¿Por qué tiempo es posible mantener este tren? Bueno, mire, la teoría económica, hay un paper reciente de un economista famoso, Oliver Blanchard, a propósito de la crisis del 2008, es decir, ya hace más de 12 años, que abrió el espacio a no ser muy ortodoxos en lo fiscal. Es decir, la posibilidad de que el endeudamiento público abultado, exagerado, no genera costos demasiado elevados ni pérdidas de bienestar, como sabíamos los economistas años atrás. Seguramente eso que se va imponiendo en el mundo abre una especie de un cierto relajamiento. Y yo siempre digo, los mercados financieros internacionales son gente muy preparada, son gente que si llega con recursos al Ecuador es porque apuesta a la posibilidad de un término técnico que me voy a permitir expresar acá, que es el que el Ecuador supera el análisis de la restricción presupuestaria intertemporal. ¿Qué significa esto? Eventualmente, el susto de mucha gente es que el Ecuador no termina de corregir el déficit fiscal del 4, del 5% del 2019, la previsión de equilibrios fiscales pequeñísimos durante los siguientes años, 2020-2021. Pero al final del día, las finanzas públicas se analizan con el siguiente criterio. Si yo traigo a valor presente todos los ingresos futuros que espero recaudar y eso supera el monto de la deuda, el Ecuador todavía es solvente, todavía es sostenible. Seguramente los mercados financieros internacionales están apostando a que el Ecuador es muy rico en recursos naturales. Casi con seguridad está apostando, yo no soy experto minero, pero me imagino que las cifras que se manejan por los proyectos mineros son muy alentadoras. ¿Sí? Doy el beneficio de duda porque, repito, no manejo el tema. Pero si los mercados financieros internacionales le apuestan al país, es que están pensando que el Ecuador tiene capacidad de generación de recursos, bien por el lado de la minería, y en ese sentido lo que permite es que esos organismos se relajen un poco, es decir, le puedan seguir apostando al país porque saben que en un periodo de 5, de 10, de 15 años, se va a generar la suficiente cantidad de recursos para pagar esa deuda. Eso es básicamente lo que podemos señalar en cuanto al escenario que se está preveyendo, un escenario positivo, naturalmente. Con respecto al tema minero, usted señala no estar en la disposición o tener el conocimiento como para profundizar, pero allí el gran temor existe que la minería podría ser pan para hoy, dinero para el actual gobierno, pobreza para mañana. Mire, los economistas somos hombres de números.
Y lo que yo no veo en el país, en esa discusión de los proyectos mineros, es números. Yo creo que sería bueno... Es que se evita, se los evita. Se habla de las regalías, de cuánto están anticipando las mineras, de cuánto va a dar este proyecto, pero jamás hemos escuchado una evaluación de cuánto va a tener que invertir Ecuador en resolver los impactos ambientales, por ejemplo. Correcto. Justamente yo creo que su criterio es adecuadísimo al respecto. A mí me parece que cada proyecto minero, inclusive por separado, ¿no?, en cada una de las zonas donde estén localizados, debe transparentarse los ingresos financieros para las empresas que van a explotar, los ingresos tributarios o de concesiones que se va a llevar el Estado, los efectos económicos y sociales de este tipo de inversiones, que todo eso entra dentro de lo que los economistas llamamos una evaluación financiera, económica y social de los proyectos, y además los efectos ambientales, los daños ambientales, el resarcimiento de los daños ambientales, una evaluación y una cuantificación de los riesgos ambientales. A mí me parece que un proyecto minero que pueda ser muy rentable no es lo mismo tenerle en un desierto como lo tiene Chile, que al lado de una fuente hídrica. El riesgo es muchísimo más alto, el daño es muchísimo más grave. Yo conversaba de este tema con algunas personas y podemos decir que bien que Cuenca tenga muchísimos recursos a partir de un nuevo proyecto minero, pero todo ese dinero capaz que vamos a tener que usarle en Solca. Además, para el 2030 están ya en duda, y estos son estudios muy serios, consistentes, de empresas como Etapa, de la propia universidad. A partir del 2030 está en alto riesgo el aprovisionamiento de agua potable para esta ciudad, así de cerca. Claro, entonces si usted le suma eso, todos esos factores deberían cuantificarse, me parece, ¿no? Y al final del día tener un número en azul o un número en rojo. Si es que el número es en azul, sopesando, compensando, considerando todos los efectos ambientales, bueno, podemos ponerle a consulta popular si un tema es tan sensible, pero sin lugar a dudas me parece que las decisiones de un proyecto estratégico minero con grandes riesgos ambientales me parece que debe ser transparentado hasta el último detalle. Yo creo que antes de eso el país no debería tomar una decisión. Volvamos a la economía nacional. Al hablar de economía nacional, muy pronto aparece el Fondo Monetario Internacional y aparece en el ojo de la tormenta. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional han significado para muchos el signo más claro de alejarse de las políticas económicas del gobierno de Rafael Correa por parte del gobierno de Moreno. Pero asimismo, grandes sectores ecuatorianos y sectores de opinión satanizan a Moreno, califican como el peor paso que ha podido dar. ¿Cuál es su balance una vez que Ecuador ha pasado ya incluso análisis de cumplimiento de este organismo? Mire, a todos los detractores del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para mí es uno de los elementos más positivos en la gestión del presidente Moreno, a mí me gustaría preguntarles cómo ellos lograrían financiar los terribles desequilibrios fiscales que tenemos con otras fuentes más baratas, de mayor plazo que lo que nos ha conseguido el fondo. Mientras el fondo nos presta al 4 o 5%, los chinos nos prestaban al 10, 11%. Son efectivamente estas tasas de interés que usted menciona las que están aplicándose para los créditos ecuatorianos. En la firma del acuerdo con el fondo se estableció que la tasa de crédito de este organismo multilateral más los adicionales que más o menos bordean los 10,000 millones de dólares estaba más o menos entre 4 y 5%, mientras que con los chinos estábamos bordeando el 11% sin considerar todos los extras de sus créditos reservados con los chinos. Y si usted iba a un mercado financiero internacional previo a la firma de acuerdo con el fondo, cuando el riesgo país bordeaba ya casi los 800 puntos base, implicaba para todo efecto práctico que cualquier emisión de bonos nos iba a salir más o menos en torno al 10%. Entonces nosotros estamos bajando a la mitad del costo de financiamiento. A mí me parece que esa es la principal diferencia. Esto está muy relacionado, economista Rivera. ¿Qué ha pasado con los créditos que se hicieron a través de la entrega de petróleo? Que se lo hizo con Tailandia, que se lo hizo con la China. El día de ayer se conoció también
que Ecuador habría dilatado los plazos, es decir, no es que entregue menos petróleo, habría dilatado y en consecuencia tendrá que entregar más petróleo a Petrochina, Unipec y Petro-Tailandia. Esto se habría logrado en los procesos de negociación del gobierno de Lenín Moreno en el año 2018 y fines del 2017. ¿Hay información sobre esto? ¿Qué es lo que realmente se negoció? Mire, todas estas operaciones se engloban dentro de una terminología que el propio gobierno la calificó como un reperfilamiento de la deuda, recuerde usted, de unas semanas atrás. Es decir, tenemos un gobierno que no tiene dinero para pagar la cuota de hoy. Lo que hace es renegocia la deuda a 10 años, por ponerle un ejemplo, y obviamente facilita los pagos mensuales que hoy tenemos que hacer, le libera un poco los compromisos inmediatos de las finanzas públicas. Entonces eso tiene un pro y tiene un contra. Aquí surge la pregunta, ¿qué costos? Claro. Es decir, estamos con el Fondo Monetario Internacional en los intereses que no dudamos, usted señala 4, quizás 5%, pero ¿qué pasa con estos que eran los créditos más onerosos, complicados con esta entrega de petróleo? Claro, ahí se da la gran diferencia. El gobierno de que gana liquidez, evidentemente gana liquidez para ir cumpliendo los compromisos desde los sueldos y salarios. Parecería ser que el ministro de Finanzas raspa la olla hasta para pagar los sueldos y salarios de un abultado sector público. Sin embargo, el más elemental conocimiento de finanzas nos dice que cuando usted pide prestado a mayor plazo, termina pagando más. Sin lugar a dudas, ese es un costo y eso hay que reconocer. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Un gobierno que literalmente recibió quebrado el país, con compromisos inmediatos de pago. En esa situación... Saliendo del abismo, tituló a una de sus conferencias en este viaje Lenín Moreno. Claro, evidentemente eso no hay que olvidar nunca. Me parece que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetir la historia. Y hay distintos documentos sobre el famoso populismo económico que vemos en Ecuador, que vemos en Argentina, por ejemplo, donde normalmente un gobierno es el que hace la fiesta, un gobierno es el que hace la farra. E inmediatamente nos viene la época de las vacas flacas o la época de pagar la farra y ese queda del presidente malo, ¿no? Del perverso. Sin embargo, si tenemos una memoria de cortísimo plazo, por supuesto que le vamos a endilgar a un determinado presidente de la República o un ministro de Economía como el hombre malo, el que subió los precios de los combustibles, el que despidió gente. Pero siempre tenemos que preguntarnos, el gobierno inmediatamente anterior, ¿qué hizo? Él dejó el gran problema, él es el que incrementó el gasto público a niveles insostenibles. Y hoy viene un cirujano que quiere arreglar las cuentas, que tiene bemoles sociales, que tiene bemoles políticos, capaz que no tiene la voluntad política. A eso hay que acusarle al actual gobierno, que no tiene la voluntad política de tomar decisiones más drásticas. ¿Qué es lo que le toca en términos de decisiones drásticas a Lenín Moreno? La Asamblea acaba de aprobar con el voto de sus legisladores la derogación del impuesto verde. Se habla también ya sobre tomar medidas con respecto al impuesto a la salida de divisas. Se discute mucho sobre el IVA y sobre estos impuestos que lo poníamos como prolegómeno a este diálogo a servicios digitales provenientes de la denominada economía colaborativa. ¿Qué es lo que viene? Mire, el impuesto verde que ayer la Asamblea ya eliminó, pero creo que como efecto para el 2020 y con algún descuento para el 2019, no es un impuesto que tenía un efecto recaudatorio muy fuerte. Más o menos en el 2018 se recaudó 119 millones de dólares, que es el 0.69% de los ingresos no petroleros del gobierno. O sea, en comparación a los aranceles, que son 1.550 millones, el impuesto a la renta, 4.000 millones y un poco más, el IVA, 5.800 millones, no es mayor cosa, ¿no? De hecho, el impuesto verde es un impuesto que, de acuerdo a la teoría económica, los economistas le llamamos los impuestos pigovianos, ¿no? Que tienen como objetivo no la recaudación fiscal, sino tiene como objetivo corregir una externalidad negativa. En este sentido, cuando un gobierno tenía subsidiado el combustible, generaba un incentivo perverso para que la gente compre carros más grandes, los famosos V8, por
el subsidio que tenía el precio del combustible. Entonces, este impuesto verde lo que trataba de generar, yo ahí discrepo con algunos analistas en el sentido que dice que este impuesto, los recursos recaudados no iban para corregir el medio ambiente. Sí, esa es solo una parte de la moneda. La otra parte de la moneda es el incentivo que generaba para que usted no compre carros más grandes. Y en ese sentido tenía alguna suerte de objetivo. Cuando uno ve en los parqueaderos de carros usados, carros grandes parados, por el tema del impuesto al verde, significa que ese impuesto estaba consiguiendo su objetivo: retirar de circulación los carros grandes. Sin embargo, ojo, así, aquí hay que reconocer, porque hasta las cosas aparentemente buenas no lo hacían lo suficientemente bien, porque este impuesto viene del 2012. Recuerde usted que nosotros tenemos aranceles a las importaciones muy fuertes, tenemos aranceles a los repuestos de vehículos. Entonces, consecuentemente, no... Si bien es cierto, era un sustituto de los subsidios a los combustibles, sí teníamos otros mecanismos para ir desincentivando esa compra de carros. Y además que había una suerte de exclusión de ciertos vehículos, por ejemplo los de trabajo, a diésel. Es notorio, o sea, uno siempre se hace una pregunta, yo no soy experto ambientalista, pero cuando uno sube la Tarqui, aparece un bus que echa una humarada versus un carro V8, y uno no entiende en dónde estaba el objetivo de un impuesto que era la contaminación ambiental. Entonces, si ese impuesto tenía el objetivo de realmente controlar el medio ambiente, ese impuesto debía estar cargado al que más contamina, no al pobre señor que no puede comprar un carro nuevo. Entonces, obviamente hubo distorsiones del impuesto, pero desde el punto de vista teórico tenía claramente un objetivo, que hoy va perdiendo preponderancia porque los subsidios de los combustibles un poco se han ido retirando. Sin embargo, deberían corregirse pleno como la única forma de generar un incentivo. Por ejemplo, no se analiza, hoy la gasolina Ecopaís es de mucha menos calidad que la gasolina extra. Es mucho más contaminante. Esto significa costos también para quien lo consume. Para los que tienen los vehículos van a gastar más en el tema de las reparaciones de los vehículos más pronto. Y hay vehículos que efectivamente no deberían funcionar con ese tipo de combustible. Exactamente. Genera daños a sus sistemas de inyección. Exactamente. Y como usted genera una distorsión al subir solamente el precio de la gasolina super, muchísimos vehículos lo que optan es más bien consumir la gasolina en la que se mantiene el subsidio. De paso ha bajado radicalmente el consumo de la gasolina super. Claro, o sea, en cuanto al ISD. Bueno, el impuesto a la salida de divisas es un impuesto que estuvo concebido como un sustituto de la devaluación. Básicamente, cuando un país como el Ecuador adoptó la dolarización, no tiene capacidad de devaluar la moneda y por lo tanto va perdiendo competitividad frente a los países vecinos como Colombia y Perú. Y el gobierno optó, en lugar de generar una devaluación interna vía costos, vía productividad que hubiera sido mucho más sana, opta por un impuesto a la salida de divisas, que significa que una persona que quiere hacer una determinada importación, en la práctica tiene que pagar un 5% adicional por la salida de divisas. Hoy se está reconfigurando. ¿Por qué? Porque en la teoría tributaria, un impuesto a la salida en la práctica funciona como un impuesto a la entrada. Si nosotros estamos buscando inversión extranjera directa, ese inversionista dice, bueno, yo no soy ecuatoriano, llego con recursos frescos, pero al cabo de un año o al cabo de 2 años, ese dinero va a recuperar o va a retornar a mi lugar de origen. Y como tengo que pagar el 5%, más bien yo no vengo al Ecuador, me voy a Perú, me voy a Colombia. Hay que ir pensando en una reducción del impuesto a la salida de divisas, pero como ese sí tiene 1.200 millones dentro del presupuesto general del Estado y en época de vacas flacas no podemos prescindir de eso. Y es dinero rapidísimo y fácil de cobrar para el gobierno. Exactamente. A mí me parece que si yo genero un paquete de reformas estructurales para atraer inversión, a la par yo pudiera ir eliminando el impuesto a la salida de divisas. Hay un riesgo pequeñísimo. En suma, ¿lo ve usted difícil que se pueda tomar una decisión drástica de eliminarlo en el corto plazo? Yo creo que la reducción debe ser gradual. ¿Por qué razón? Porque todavía no estamos en una fase de flujos de atracción de dinero. Más bien yo percibo
que mucha gente, mientras no esté el escenario claro, mucha gente se detiene de sacar dinero del Ecuador, porque sabe que tiene que pagar un 5%. Entonces a mí me parece que si yo le bajo drásticamente, sin darle señales claras, más bien puedo estar ahuyentando una buena cantidad de dinero del país. Finalmente, si yo hago una reforma estructural, eventualmente me puedo dar el lujo de que en el mediano plazo ir reduciendo el impuesto a la salida de finalmente, divisas. economista, sobre el alza del IVA. Bueno, a mí me parece que sería un error, porque ese sería terriblemente recesivo. Lo que los economistas evidenciamos en los primeros meses del 2019, ya casi un semestre, es una persistencia y una tendencia deflacionaria. Es decir, los precios empiezan a reducirse ante la falta de demanda. Si nosotros incrementamos el IVA, va a ser básicamente una contracción aún mayor de la demanda. A mí me parece que el gobierno nacional debe optar más drásticamente por la reducción del gasto público. Hay una masa salarial enorme. Yo creo que cuando se hace una revisión exhaustiva del presupuesto general del Estado, uno ve que en caso de salud, en el caso de educación, en el caso de seguridad social, no es que se incrementaron profesores, no es que se incrementaron médicos precisamente dentro del gasto público. Se creó una inmensa casta burocrática para pagos y cuotas y favores políticos. Y el gobierno tiene que ser más drástico. Creo que esa es la única solución para el país desde el punto de vista de las finanzas públicas. Gracias por su presencia. Han escuchado del economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca.